Cuando tú llegas a una crisis necesitas gente muy lista, que piense mucho, que sea capaz de ver en el pasado cómo las cosas se han resuelto, de entenderse con otros, de ponerse en su lugar. Es decir, requieres unas herramientas muy potentes. Pero esas herramientas se quedan eliminadas cuando la crisis es de atención. Tanto ahí nos metemos en un problema. Este sería mi diagnóstico, y por eso hay un tema en salud mental. Y aquí entra la mujer. ¿Qué pasa con la mujer? Yo creo que la mujer en los últimos años ha tenido un papel hiperimportante en la sociedad. Hemos cambiado. Yo tengo la suerte que mi madre es una mujer que ha sido pionera en muchos aspectos del mundo de la mujer, incluso mi abuela, que era la única en la facultad, pero mi madre pues, ha sido la primera en muchos mundos económicos, financieros y jurídicos en este país. Entonces, yo he vivido desde pequeña la conciliación, mi padre, que apoyaba y que apoya fervientemente a las mujeres, tiene 4 en casa, más mi madre, pues este es un hombre que conoce estupendamente, dice, vivo con 5 mujeres, ¿no? Entonces conoce muy bien el mundo femenino. Entonces yo he podido desde muy pequeña entender el mundo de la mujer, entender que la conciliación no es fácil, buscar cuáles son los mecanismos fisiológicos, endocrinos, humanistas, psicológicos de la mujer. Muchas veces, y esto lo he investigado y he leído al respecto, pensamos, ¿no? ¿Cómo es realmente la diferencia entre el cerebro del hombre y de la mujer? ¿Somos iguales? ¿En qué somos distintos? Esto nos daría para varias horas de charla y conversación, cómo desde el embrión, el bebé tiene la influencia de las hormonas masculinas y femeninas y cómo se va modificando su cerebro. Pero si nos fijamos en el día a día, sabemos que, por ejemplo, el sistema de gestión de emociones de la mujer es mucho más amplio que en el del hombre. Hormonalmente somos distintos. Me habréis oído hablar de la oxitocina, que es la hormona del parto y de la lactancia, una hormona característica de la mujer. Los hombres también la tienen, pero es mucho más característica de la mujer. Y hasta que yo estudié medicina, que yo supiera, pues la oxitocina, parto y lactancia. Y una anécdota que he contado porque me pasó y para mí me marcó profundamente. Había nacido mi tercer hijo, estaba yo en plena lactancia y estaba de baja maternal y me avisaron que se presentaba un nuevo fármaco en el centro de Madrid. Cogí mi coche, yo tengo un coche viejo desde la carrera, y me fui al centro de Madrid, aparqué en un parking mortal, planta -3, subo al hotel donde se presentaba el fármaco y cuando llego a la presentación y la persona que se había quedado cuidando al bebé me avisa y me dice: Marian, se ha despertado y tiene hambre, ¿no? Y entonces bajo corriendo al parking, pago. Cuando estoy llegando a mi coche, que está aparcado entre 2 cochazos, veo a un tipo, pinta regulera, que me empieza a seguir, veo otro enfrente, taquicardia, cortisol, lo noto, digo, ay Dios mío, y una es consciente de sus limitaciones. Y me grita el tipo: dame las llaves del coche. Le digo: no es el mío, es el cutre, el malo, el que casi no funciona, el viejo. Que me des las llaves del coche. Entonces subo al coche bajo el pestillo, arranco y desde la ventana me empieza a gritar el móvil y tal. Bueno, un horror. Me dio un ataque de pánico, de ansiedad. Nunca había tenido uno, pero sé lo que es, me dedico a ello. Sabía que no era un infarto. Salí hiper angustiada del parking. Salí por la Gran Vía hacia mi casa y perdí la voz. Llamé a mi marido sin poder casi hablar. Y llegué a casa, subí en ascensor. Y estaba el bebé ya llorando y me senté en el sofá sin poder hablar, angustiada, tenía esto aquí, la sensación de taquicardia, bueno, lo que es un ataque de ansiedad. Y a los pocos minutos entró mi marido en la habitación y me dijo: ¿qué ha pasado? Y empecé a hablar normalmente. Y entonces le dije: no es posible, acaba de pasar algo, esto ha pasado hace 20 minutos. Y el pico de cortisol tarda 6 horas en bajar. Y entonces mi marido me dijo: bueno, pues será que ya tienes una gran capacidad de gestionar tus emociones. Y le dije: no, pero no a 20 minutos. Y encima no he subido corriendo las escaleras, que podría haber sido un factor. No he hecho ningún tipo de respiración contemplativa ni meditativa, no me he tomado una tila. Y entonces yo rayando, digo que ya ha pasado algo. Decía Álvaro: yo observo, a diferencia de los grandes científicos a los que admiro profundamente, que necesitan una N, un número de casos inmenso para hacer una afirmación, yo con que tenga un caso fuerte empiezo a investigar. Y entonces así por la vida me lleva estos derroteros, ¿no? Digo, esta cosa qué curiosa, pero es uno, no pasa nada, ahí que vamos, ¿no? Entonces dije: esto es raro, esto es curioso. Y mientras estaba allí dando de comer al pequeñajo, dije: la lactancia. Bueno, PubMed, oxitocina, lactancia, oxitocina, cortisol. Y veo cuando estimulas la oxitocina, bajas el cortisol. Dije: Dios mío, aquí tenemos algo. Y empecé a investigar. ¿Qué pasa? Que yo quería que la oxitocina estuviera en las vidas de las personas, pero la lactancia no está al alcance de todos ahora mismo, así como fácilmente. Dije: ¿cómo podemos estimular la oxitocina? Las mujeres somos regadoras de oxitocina. La oxitocina es el signo bioquímico de la empatía. Te veo y no te juzgo. Te transmito paz cuando tú estás en guerra.
Pienso en las enfermeras, tanto las de aquí como las de tantos hospitales, que en ese momento donde el paciente está sufriendo, se acercan y le dicen, pero va bien usted, tiene mejor los parámetros, esto va a salir. Y ese paciente en ese momento que tiene miedo, porque tiene miedo, tiene un pico de oxitocina, baja cortisol. Por tanto, oxitocina potencia el sistema inmune, te genero confianza. Hay un artículo que se publicó hace unos meses en el XL semanal, un cirujano muy famoso en Estados Unidos, que él reconoce que a lo largo de su vida entraba en las habitaciones de los pacientes y decía, a usted le queda un mes de vida, usted es una persona con mucha limitación en la gestión emocional, mucha. Él mismo, a la medida que leía yo la entrevista, decía, madre mía, este pobre hombre, ojalá alguien a lo largo de su vida le hubiera dicho, trate de otra manera a los pacientes. Y él de repente un día le diagnostican un cáncer. Y entonces él, que sabe lo que es el cáncer, que lo ha vivido, dice que lo único que espera en cada instante es que la enfermera que entra, que por favor tenga una sonrisa, una palabra amable. Y le va recordando durante todo el cáncer ingresado pacientes y pacientes a los que él trataba desde esa posición cero oxitocínica. Una posición de un lugar donde no conecto con la emoción del paciente. Es cierto que los médicos nos tenemos muchas veces que proteger para no sufrir. Yo misma tengo mis propios mecanismos, soy muy sensible y a veces sufro, muchas veces sufro. Pero esa oxitocina es clave. Yo siempre digo que la oxitocina es la que te transmite paz cuando estás en guerra. Es decir, tú te vas a ver a una amiga, familiar, a un paciente que está pasándolo muy mal, una turbulencia interna importante, y tú le dices, va a salir todo bien, estoy contigo, te acompaño, no sé cómo irán las cosas, pero cuenta conmigo, ¿no? Esos momentos tan típicos de la mujer, esa función tan empática. Por eso las mujeres que entran en comités de dirección, en empresas, en hospitales, bueno, por supuesto en los colegios, esa mujer tiene la capacidad de transformar la mente, el espíritu, el corazón, el ambiente de las personas que están delante. Es importante que la mujer se conozca. Esto es clave. Entonces yo suelo recomendar a mis pacientes lo que denomino el esquema de personalidad. Y lo hago con mujeres y con hombres. Hoy hablamos de mujer, pero nos sirve para todos. Doy un ejemplo. María viene a mi consulta y María me dice, Marian, yo llevo años con migrañas y con ataques de ansiedad. Tomo pastillas para la migraña, tomo pastillas para los ataques de ansiedad, pero me gustaría gestionar mejor mi vida, Marian, porque yo no sé por qué tengo todo esto y llevo tantos años. Entonces yo le digo, María, folio, ¿cómo es tu forma de ser? 3 rasgos. Todos nosotras tendemos que tener claros cómo es nuestra personalidad. María me dice, mira, María, soy tímida, le doy muchas vueltas a las cosas y soy muy sensible. Soy de alta sensibilidad, soy paz. Capto todo, detecto todo, sufro, lloro, me emociono. Entonces yo le digo, María, estos son tus rasgos de personalidad, ante el estrés, ante los factores de estrés del día a día, te modificas. Todos nosotros nos pasa lo mismo. Nuestra forma de ser, cuando vivimos en modo alerta, esto se modifica. María, como es tímida, ante el estrés se bloquea. María le da muchas vueltas a las cosas, ante el estrés entra en pensamientos en bucle. Tenía que haber dicho, no tenía que haber hecho. María, que es una persona altamente sensible, ante el estrés está hipervulnerable, en un estado de alerta máximo. Todo lo capta, todo lo detecta, todo le hace sufrir. Y María, como todos nosotros, somatiza en cuerpo y en mente. Hay veces que es más cuerpo, hay veces que es más mente. Ya tiene migrañas, ya ataques de ansiedad, pero puede ser contracturas musculares, se te duerme la mano, te tiembla el párpado, tienes reflujo, tienes tripa hinchada, la espalda. Es decir, cada uno de nosotros en el cuerpo, en la mente, insomnio, tristeza, apatía, pensamientos rumiativos, obsesivos, ataques de ansiedad. Ya viene la pregunta clave, y que esto me parece que es súper importante en el mundo femenino. María, ¿cuáles son tus factores de estrés? ¿Que te sube el cortisol? Una mujer en pleno siglo XXI tiene que conocer que sube su estado de alerta. María me dice, mi ex, que se fue con una 20 años más joven, que es medio modelo, mi hijo, que tiene problemas en el cole y tengo que ponerle clases de refuerzo pero no tengo dinero, la economía, porque no llego a fin de mes, mi salud, tengo miedo, me siento sola. ¿Qué factores de estrés tenemos? A veces esos factores de estrés provienen de una herida y las mujeres somos muy sensibles a las heridas no sanadas. Mi especialidad en consulta, quizá por mi historia, porque empecé trabajando cuando terminé la carrera, terminé de Pamplona, hice el MIR, pero renuncié a la plaza y me fui a Camboya a sacar niñas de la prostitución infantil. Y entonces, a raíz de esa experiencia tan fuerte, que cambió mi vida en muchísimos aspectos, el mundo del abuso, de la prostitución, toda esa parte de
del daño, de la violencia sexual, está muy presente en mi consulta. O sea, veo muchos casos a la semana, ¿no? Entonces, esas heridas muy presentes en la sociedad, muy escondidas, que hacen mucho daño porque tienen una influencia brutal en las relaciones humanas, en mi relación con mi pareja, con la sexualidad, con mi autoestima, están ahí. Y siempre que hablo de mujer lo digo, que mucha gente trae esas heridas que nunca se lo ha contado a nadie por miedo, por ser juzgada, porque me siento culpable, porque no he sido capaz o porque pienso que está medio sanado allí. Pero esas heridas vienen siempre de alguna manera. Esto es trauma fuerte, factor de estrés fuerte. Pero de factor de estrés fuerte, trauma, tenemos toda una escala. Puede haber abandono, puede haber sensación de no haberme sentido querida de pequeño, bullying, es decir, situación complicada en casa porque mis padres se separaban, porque no se llevaban bien, porque he vivido cosas tensas a lo largo de mi vida. Y cuando uno ha vivido situaciones de estrés de pequeño, de pequeña, ese estado de alerta se mantiene a lo largo de la vida. Y ya hemos entendido, por el principio de la sesión, que todo eso afecta a mi capacidad de gestionar el sistema inmune, por ejemplo, la inflamación de mi cuerpo. Hay estudios muy poderosos, que ya en los últimos 10-15 años, que trabajan, que investigan cómo el estrés en la infancia tiene influencia en mi salud en la edad adulta. Factores de estrés gravísimos, factores de estrés moderados, factores de estrés como es que subirme a un avión me cuesta, o me cuesta relacionarme con ciertas personas de mi entorno. Pero cuando yo entiendo mis factores de estrés, cuando yo los comprendo, comprender es aliviar, yo soy capaz de superarlos. Yo soy capaz de hacer frente a ellos. Si yo no entiendo qué me está sucediendo, más en la mujer del siglo XXI, con todo el diagnóstico que os he contado, gestionando, conciliando, cuidado de padres, cuidado de hijos, pareja, todo lo que tenemos que llevar a cabo si encima estamos en el mundo profesional. Hay que cuidarse físicamente y luego explicaré cómo yo creo que esto funciona de la mejor manera posible, porque para mí la conciliación es un reto. Cuando yo tengo mis factores de estrés identificados y soy capaz de entender de dónde vienen, me siento aliviado y los gestiono mejor. Me decía el otro día una paciente, cambió de departamento y tiene varias personas a su cargo, pero ella reporta a un tipo que no lo soporta. Entonces me dice, María, no lo soporto, llevo una semana trabajando para él y no puedo con él. Yo voy a cambiarme de trabajo y le digo, ¿pero qué le pasa? ¿Qué le pasa a tu jefe? Marian, no puedo con él. Tiene un algo, entonces le digo, ¿sabes qué? Que él activa algo en ti que te recuerda a algo malo. Y entonces me dice, tienes razón, se parece a mi ex. Tiene el tono, lleva la colonia, y encima se llaman igual. Le digo, bueno, entonces tenemos que gestionar tu ex, porque a día de hoy estás a punto de perder el trabajo por una mala gestión de un factor de estrés. ¿Cuántas veces identificamos o no identificamos las cosas que nos rodean y somos esclavos de esto no lo soporto? Y a veces tenemos que sanar, entender, comprender. La mujer tiene un campo emocional poderosísimo. Todos nuestros estímulos, diría 100%, demos el margen del 90% de los estímulos que nos llegan, en las mujeres tienen un componente emocional. Ejemplo, vas caminando por la calle, de repente ves a alguien pasear con un perro y dices, anda, ese perro, pues volvemos, se parecía al perro que tenía la madre de mi ex. La madre de mi ex era lo peor, me caía de mal. Es culpable de que esta relación no haya funcionado. Esa señora que habrá sido de ella, los dientes que tenía no me gustaban nada y tal. Y te vas al trabajo, te vas al colegio a recoger a los niños pensando, y te has intoxicado de cortisol por el perro que has visto. Tú vas con tu amigo, tu hermano, tu pareja, tu marido al lado y el marido quizá no ha visto al perro, lo ha visto y le ha parecido mono. Punto. No hay más allá. No hay más allá. Nosotras tenemos una capacidad brutal de darle una emoción a muchísimos estímulos del día a día, que si no los somos capaces de gestionarlos en un mundo hiperestimulado, nos sentimos sobrepasadas por las circunstancias. Porque todo nos recuerda, todo nos emociona, tenemos ese punto emocional muy activado. Las mujeres las hay, hasta las altamente sensibles, pero la mujer bioquímicamente, hormonalmente, cerebralmente, es muy emotiva. Tiene una capacidad enorme de relacionar emociones con recuerdos. Las cosas nos recuerdan. Tú piensas, yo estoy hoy aquí, pero estoy pensando pues, que mi hijo hoy tiene una prueba de un tema de fútbol importante. O sea, es decir, una está, pero está intentando conciliar. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo con tus amigos.